sabes que sí, fue muy triste lo del fin de semana, estos dos chicos jóvenes fotoperiodistas que murieron aplastados por una estructura que fue totalmente una negligencia. Y bueno, más allá de que, además de que pues está todo el tema de que pues no tenían una relación contractual como tal con el medio para el que publicaban, que si era como un proyecto independiente, pero bueno, más allá del caso, de ese caso particular o ese medio particular, es que la realidad es que el periodismo vive de unas condiciones muy precarias y sobre todo me pareció que valía la pena hacer este análisis, porque además no sé si a ti te pasa, pero a mí, y justo me acaba de pasar hace muy poquito, que de repente cuando dices, no, porque el periodismo es como mal pagado, te dicen, ¿cómo? ¿A poco? ¿No? O sea, como que, no sé, siento que hay mucha gente que se imagina que somos así como los conductores de noticias que andan en su coche de lujo, o yo qué sé. Sí, O que está muy chido porque como que como conoces gente famosa, vas a conciertos o sales en la políticos o tele, ¿eh? Sales en la ajá, tele. sales en la tele, eso les encanta, ¿no? Y es como a veces algo gratis, ¿no? O sea, ¿cómo te explico que básicamente es algo gratis, ¿no? Muchas veces son colaboraciones que son gratis. Eh, o sea, muchos medios viven de tener contenido gratis también, por ejemplo, en secciones de opinión. O sea, hay los grandes opinadores a los que les pagan fortunas, mientras un montón de gente publica contenido gratis. Y pues, y además jornadas largas, y bueno. Entonces, pues bueno, existe me puse a ver los datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo que hace el INEGI. El INEGI la hace cada mes, pero bueno, saca una versión como trimestral sobre todo. Y pues esto es, o sea, porque, ojo, ¿no? Estos datos, ¿de dónde salen? Porque también como que, luego, para que quede claro, o sea, la INEGI va y le pregunta a la gente, oye, ¿a qué te dedicas? Oye, ¿y cuánto ganas? ¿No? Entonces, bueno, a partir de esas preguntas, va sacando como estos informes trimestrales y bueno, ahí un poco del promedio de lo que había de 2024, pues este dato, ¿no? La categoría como que pone el INEGI es ser periodista o redactor, o sea, trabajar en periodismo redacción, y el sueldo promedio durante 2024 fueron 7,307 pesos, Ay, no, ¿no? y el de fotógrafo, qué horror. No, no. Fotógrafos, a ver, ojo ahí porque como que solamente pregunta fotógrafo y no necesariamente de prensa, o sea, como que la categoría está amplia, entonces, no sé, supongo que incluye bodas y bautizos, yo qué sé, pero bueno, el sueldo promedio de quienes se dedican a la fotografía en México en 2024 al menos fue de 5,607 pesos, ¿no? Esto no es ni el salario mínimo, que está ya aprobado a nivel nacional, ¿no? Y esto no es tampoco ni siquiera el salario promedio de, juntando todas las profesiones en México y que salieron de esta encuesta, ¿no? Que ese son las barras azules de abajo, el salario promedio que reportó la gente fue de 6,183 pesos, el salario mínimo mensual tendría que ser de 7,468 pesos, y luego encima vemos esta barra gris, que es algo que yo no creo que nadie aquí sepa que exista, porque no sé, es como, no sé ni qué implicaciones exactamente tiene, pero bueno, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, no solo fija el salario mínimo, también hay un tabulador de salarios mínimos para varios oficios y profesiones. Y Wow. existe el de reportero en prensa escrita, en prensa impresa, o reportero gráfico en prensa impresa. Y se supone que ese salario mínimo debería ser de 16,722 pesos al mes, No, ¿no? ni la mitad. Exactamente, estamos hablando de que es más del doble de lo que en teoría ganamos bien. Y además, digo, esto ya no lo quise desglosar por estados, porque como es una encuesta y como la muestra tiene que ser representativa, y bueno, vi que había ahí como que de repente varios huequillos, o sea, por ejemplo, había estados que no aparecían, que supongo que ese mes no encontraron como a nadie que se dedicara al periodismo eh, en ese estado. Entonces, bueno, no lo quise hacer por estados, pero sí quiero comentar algo que es una tragedia, que es que en los estados, o sea, en la Ciudad de México hay un sueldo más o menos, pero en los estados, este sueldo de 7,000 pesos para periodistas es que te dicen que es un buen sueldo. O sea, yo me acuerdo, yo lo he comentado en chats con compañeras, eh, y de verdad, o sea, una vez hablamos de esto o yo me acuerdo también el año pasado vi una oferta de trabajo que era para ser reportero en un medio nacional aquí importante, para ser reportero de espectáculos, y el salario que ofrecían era de 9,000 pesos al mes. Y yo lo compartí en ese chat como de, no manchen, ¿cómo creen, no?
Y compañeras de los estados decían, uff, es que si eso fuera en los estados sería un buen sueldo, ¿no? Para lo que les pagan realmente en los estados. Entonces, sí, estamos hablando de que no, ser periodista es una precariedad total. Bueno, y ahí, si le quieres dar a la siguiente, también algo que recoge esta encuesta son los niveles de informalidad o formalidad, ¿no? Es decir, usted, señor, señora, está contratado y recordemos que informalidad, pues no es pues, vender en un tianguis o alguna cosa así, que luego es la idea que tiene mucha gente, ¿no? Informalidad es simplemente no tener contrato, prestaciones de ley, el aguinaldo, las vacaciones pagadas, el seguro social, ¿no? Sobre todo el seguro social es muy importante, porque también hay muchos casos, y lo sabemos, donde a la gente igual y la tienen como por honorarios falsos, o sea, esto es, ¿no? De que pues solo pagas contrato, o sea, solo das recibos, facturas de honorarios, o solo te hacen contratos temporales, pero en el fondo pues sí tienes una relación laboral, tienes un jefe, tienes horarios, tienes requisitos, y sobre todo el problema de los honorarios, pues es que no tienes seguridad social, ¿no? No tienes acceso a seguridad social. Entonces, ¿qué pasa con estos compañeros, Berenice y Miguel, que murieron el fin de semana? Pues es que también el medio, o sea, o bueno, en cualquier caso como el de ellos, los medios lo que hacen es, pues no hay una responsabilidad, nadie asume pagar, por ejemplo, una indemnización por el accidente que sufrieron, o sea, más allá de que, bueno, es una negligencia y autoridades y tendrán que ver y el propio organizador del concierto, claro, del lado de como patrones, pues tampoco hay un mecanismo del IMSS para que asegure una pensión, por ejemplo, en caso de que hubieran tenido pareja, una pensión de viudez, o para las familias también que se asegure una pensión, y que no hay tampoco una indemnización ni apoyo de gastos funerarios, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ahí lo que nos dice la ANOE es que de quienes hacen periodismo y redacción, el 31.5% están en la informalidad. O sea, estamos hablando de 3 de cada 10 personas, que pues, es bastante, aunque a nivel nacional es mitad y mitad, es bastante. Y claro, de fotografía es aún peor, ¿no? Porque pensamos también en cuánta gente además de ser freelance también en este trabajo. De fotografía son 7 de cada 10 personas, el 69.9%. Entonces, pues digo, no estamos hablando de una realidad que no afecte a muchísima población, que no sea algo como, pues, como vemos aquí en la gráfica, ¿no? El promedio nacional de informalidad es mitad de la población en México. Son problemáticas que comparte todo el país, pero que particularmente en el gremio periodístico, o sea, yo sí trato a veces de decirle a la gente, a veces sí corremos más riesgo que otro tipo de profesiones. O sea, yo pienso muchísimo en lo que fue la pandemia de COVID y fue terrible porque, o sea, era ir a exponer tu salud, ¿no? O sea, personas que decían como de, es que lo de menos es si me informo yo, ¿no? Vivo con mi mamá que tiene 80 años y enfermedades crónicas y que, qué tal si yo la contagio y puede fallecer. Compañeros que efectivamente fallecieron y pues igual eso, las familias se quedaron sin una pensión, sin nada. Y estamos todo el tiempo exponiéndonos a esto, ¿no? O a violencias, de cuando vas a manifestaciones y que te toca a lo mejor que avienten algo, que pueden, o sea, que puedes quedar en medio de manifestantes y policías si hay un enfrentamiento. Y bueno, ya no digamos los reporteros y reporteras que cubren narcotráfico en los estados, ¿no? O sea, que todo el tiempo están con el miedo de voy a cubrir o no voy a cubrir esta nota, y en muchos casos es así, o sea, trabajan por nota o tienen ahí un sueldo mínimo o incluso tienen una segunda profesión, ¿no? Esto también, digo, ya no lo puse, pero está curioso que el promedio de horas trabajadas era pues, menos de las famosas 40 horas, y yo creo que esto se debe más bien a la cantidad de personas que pues trabajan un ratito de una cosa y otro ratito de otra, o sea, y otro ratito de periodistas, porque pues tampoco les da para vivir el periodismo, ¿no? Sabemos que hay pueblos donde a veces es el taxista que tiene una página de Facebook donde informa a la comunidad de todas las cosas, eh, o gente que tiene como otra profesión, también se ve casos de, por ejemplo, abogados, pero que un día pues deciden hacer como un mediecito para contar ciertos casos, ciertas injusticias, o porque conocen casos de corrupción, así. Y entonces, pues nada, el periodismo termina por no ser muchas veces lo que nos mantiene, lo que nos da una seguridad, y es solamente como una pasión, algo que nos encanta hacer, y pues lo que veíamos con estos chicos, ¿no? Pues claro, estaban cubriendo un concierto, cubriendo escena musical, cubrían muchos artistas independientes porque pues les encantaba hacer eso,
Y pues a veces tristemente, o sea, pues sí, la felicidad que nos puede dar y la pasión que nos puede dar, pues no es suficiente si luego nos enfrentamos a estas situaciones donde no va a haber un respaldo. Híjole, bueno, tantos ángulos, tantos temas dentro de pues esto que nos presentas el día de hoy, Charo. Particularmente, bueno, a mí me llama mucho la atención precisamente la formalidad en periodismo y redacción, porque pues no sé si a lo mejor de mis círculos somos quizá pocos los que tenemos ciertas condiciones favorables, pero la verdad es que incluso también para que la gente se dé una idea, en los estados hay medios que pagan 20 pesos por nota. Entonces, imaginen cuántas notas hay que cubrir al día para poder sobrevivir, ni siquiera vivir, para O poder por foto. sobrevivir. Sí, es una situación muy delicada en los estados de manera particular. Aquí, por supuesto, hemos buscado que se entienda también la dimensión de lo que se hace en los estados. También por eso es más valioso quien realmente hace periodismo en los estados. Por eso también es un tema mucho más limitado, porque es muy fácil para los gobiernos también cooptar en los estados municipales o estatales, cooptar a muchos medios de comunicación. Pero es bien importante también que la gente empiece a analizar quién está detrás de la nota o de cierto tipo de información, porque pues sí, la gente tiene la idea de que pues solamente periodistas quizás sean López Dóriga, de la Micha o estos personajes que ganan grandes sumas de dinero, y pues lamentablemente esos ni siquiera ya son periodistas, ya tienen incluso otras dinámicas políticas y económicas. Creo que también nos toca, Charo, el socializar un poco más el trabajo, lo que hacemos los periodistas desde las diferentes trincheras, porque en donde la información se regala, ¿no? A montones en las redes sociales, difícil también discriminar y elegir qué es información valiosa y no, pero siempre, pues muy importante también en transmitir las condiciones precisamente de quienes están detrás de la información. Pues yo te agradezco como siempre, pues mucho, la verdad, estas cifras que nos ayudan también a entender pues de otra manera este tipo de temas. A reserva de que quieras cerrar con algún comentario final, pues también invitar a la gente a que se sume a tu página. Sí, pues nada más y como dices, ¿no? Creo que duele y lo hemos platicado a veces quizá entre periodistas, que nos duele a veces sentir que la sociedad no está consciente del valor del trabajo que hacemos, ¿no? Que luego, y vuelvo al ejemplo de la pandemia porque era muy frustrante, ¿no? Llegar y decirles como, no, es que yo ya investigué y me dijeron esto. No, no, yo leí en Facebook que se cura con esto, ¿no? Y como que dices, no, híjole, uno está aquí jugándose la salud y la gente, digo, tristemente por la historia que tenemos y el mundo y por este miedo como a la información manipulada o así, pero es como, pero también hay mucha diversidad de medios, también hay mucha diversidad de periodistas, hay quienes son más éticos y quienes menos, lo sabemos. Simplemente no podemos generalizar, ¿no? Busquemos quienes nos parece que siempre dan información valiosa y valoremos que ahora ya nadie paga por noticias prácticamente, nadie va al puesto de periódicos a comprar su periodiquito, todo lo vemos por internet y todo lo vemos gratis, ¿no? Y pues eso solo ha contribuido a una precariedad de quienes nos dedicamos a esto. Y aún así aquí seguimos porque nos encanta, ¿no? Pero bueno, que ojalá también la sociedad fuera un poco más consciente del valor del periodismo. Así es. Y Charo, pues muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta